Hola, mi nombre es Marlon Salmerón y voy a hacer el trabajo de nomenclatura inorgánica. La nomenclatura inorgánica es un sistema de símbolos y nombres tanto para elementos como para compuestos que resultan de su combinación. La nomenclatura inorgánica se divide en tres. Primero voy a hablar de las nomenclaturas binarias, que son aquellos compuestos que están formados por dos elementos. En este grupo se distinguen algunos, como los óxidos, los hidruros, los hidróxidos y las sales binarias. Voy a hablar primero de los óxidos. A ver. Óxidos. Óxidos, ya. Los óxidos son compuestos que están formados por un elemento y un oxígeno. Los óxidos se dividen en dos grupos, que de acuerdo con los caracteres de los elementos. Por ejemplo, los sólidos, que estos son formados por un metal y un óxido, que son, por ejemplo, el potasio más oxígeno. ¿Cuánto vale el potasio? El potasio vale 1 más. ¿Y cuánto el oxígeno? Vale 2 menos. En esta formación, al ser un óxido, el elemento del oxígeno vale 2, porque tiene 2 enlaces. Y el potasio vale 1, por lo que en este compuesto debe haber 2 potasios para tener un compuesto, ¿cómo decirlo? Ya no importa. ya un óxido de potasio. El resultado es óxido de potasio. Es óxido de potasio. ¿Sí, bueno? Potasio. Óxido de potasio. Y como me piden hacer 2 ejemplos, vamos a hacer otro, como por ejemplo, óxido de sodio. Óxido de sodio. Ajá. Y eso es, cierto, y si los elementos están formados por, los elementos están formados por varios estados de oxidación, los que tengan el menor estado de oxidación tiene una terminación en oso, y el prefijo sería el hipo. Y si son de mayor estado de oxidación, pueden tener prefijos de per y sufijos de ico. Como por ejemplo, ahorita vamos a hablar de los gases. Estos son por decir, los sólidos. Ahora vamos a hacer de los gaseosos. Como por ejemplo el cloro. Cloro más oxígeno 2. Ahorita vamos a poner como ejemplo el cloro de estado de oxidación 1 más y el cloro de estado de oxidación 7 más, para tener un ejemplo de cómo se usan los prefijos y sufijos de estas fórmulas. A ver, el cloro es igual a cloro de 2,7 es igual a, cuando el estado de oxidación es menor, termina usándose
el sufijo oso, como esto, a ver, óxido cloroso, y cuando el estado de oxidación es alto, termina llamándose óxido clórico por la terminación. Así, si son de varios estados de oxidación, pueden llevar el prefijo hipo cuando son de baja estado de oxidación, y el prefijo per cuando el estado de oxidación es el más alto. Ahora vamos a hablar de los hidruros. Sí, también. Los hidruros. Los hidruros son compuestos formados por un metal y una molécula de hidrógeno, ¿ya? Y su formulación es prácticamente un elemento y un hidrógeno. Y la formulación es primero el metal y seguido del hidrógeno. Como por ejemplo, vamos a poner de nuevo sodio. Vamos a poner de nuevo el sodio más el hidrógeno. Y como el estado de oxidación es... no, este es menos. No, esperen. Es cierto, el hidrógeno es el estado menos. Hablando de esto, para hacer estas fórmulas necesitan que un elemento sea positivo y el otro negativo, para tener un balance o algo así como si los polos opuestos, para que estén unidos por enlaces. Y esto termina llamándose hidruro de sodio. Como sodio solamente tiene un estado de oxidación, solamente hay que poner nada más su nombre así. O si quieres puedes ponerle sódico. Ya. El siguiente ejemplo será calcio. Calcio más hidrógeno, uno menos y uno más. Ya. Siempre debe de haber un elemento positivo y uno negativo, por lo que a veces puede que en algunos compuestos, como los que vamos a ver próximamente, el hidrógeno será positivo, porque tiene estado de oxidación positivo y estado de oxidación negativo. Cuando se necesite puede ser negativo o puede ser positivo. Así que vamos a poner ahorita hidruro de calcio. Ahorita expreso. Bueno, espérate. Como íbamos haciendo, el siguiente tema será los hidrácidos. Y los hidrácidos son compuestos que están formados por elementos del grupo 6A y 7A más hidrógeno, hidrógeno, moléculas de hidrógeno, los hidrácidos. A ver. Hidrácidos. Me cuesta escribirlo, ¿verdad? A ver. Y como les digo, los hidrácidos están formados por metales del grupo 6A y 7A. Sí. No, bueno, no metales. Ya no importa. Resulta de la unión de no metales del grupo 6A y 7A más el hidrógeno. Y su formación es más o menos: primero el hidrógeno, que antes era el inicio con los hidruros, pero estos son no metales, así que hidrógeno
más el no metal del grupo 6A y 7A, como por ejemplo el flúor. Estado de oxidación 1 menos, aunque tiene también estado de oxidación positivos. Al ser hidrácidos tendrán que ser negativos para que el hidrógeno pueda tener un estado de oxidación positivo. Y el ejemplo sería más o menos así: H F es igual a hidrácido no, puede ser hidrácido o, como decirlo, llamarlo ácido fluórico por la terminación. Chinga. A ver, ya. Fluorhídrico. Fluorhídrico. Ánima. Ya. Perdonen si no que me confundí. Y es ácido fluorhídrico o fluorhídrico. Ese es. Por el hidrógeno positivo. Ya. Pongamos otro ejemplo para que se explique mejor. Cloro. H, 1 más cloro, 1 menos, que también tiene estado de oxidación negativo. Sería así. Y la terminación sería ácido clorhídrico. Siempre cuando son estos los hidrácidos siempre tendrán una terminación en hídrico, el elemento más el hídrico, ¿ya? Y terminan siendo más ácidos. A ver, y siguiendo con los temas, empezaremos con también las sales binarias. Sales binarias son sales que están formadas solamente por un metal y un no metal. Y su formulación primero es el metal y seguido del no metal. Y para dar un ejemplo más claro sería otra vez sodio más cloro, un metal y un no metal. Para este pondremos el sodio positivo y el cloro negativo. Terminará llamándose cloruro de sodio. Así se forman las sales, pero próximamente vamos a ver otro tipo de sales que podrían contener hidrógeno y oxígeno y tener un compuesto completamente diferente a lo que estamos viendo ahorita. Y siguiendo con el tema, vamos a poner otro ejemplo, por ejemplo, el potasio más el sulfuro. El sulfuro vale 2 menos y el potasio vale 1 más. Por lo que el sulfuro tiene dos enlaces y el potasio solamente tiene uno, por lo que tendremos que añadirle otra molécula de potasio más el sulfuro. Así tendrán dos enlaces cada uno. Bueno, el sulfuro tendrá 2 enlaces y los podrá unir con 2 moléculas de potasio, o algo parecido, y se terminaría llamando sulfuro de potasio. Y para darles un ejemplo mejor de cómo funcionan los enlaces,
sulfuro tiene dos enlaces y el potasio tiene solamente uno, por lo que habrá un enlace vacío, así que para que el compuesto sea sulfuro de potasio tendrán que añadirse otra partícula o molécula de potasio. Y así es como se forman estos compuestos. ¿Ya? Siguiendo con el tema, ¿cómo lo puedo hacer? Ya, siguiendo con el tema, vamos a los siguientes compuestos. Ya terminamos con los compuestos binarios, seguiremos con los llamados compuestos ternarios, que están conformados por por tres elementos, un elemento metálico, un catiónico y otro no metálico. A ver, no, sí, más o menos. Ya. Empezaremos con los hidróxidos. Los hidróxidos, los hidróxidos son compuestos que resultan de la relación entre un óxido metálico con agua. Un ejemplo sería bario más hidróxido, OH, termina siendo hidróxido de bario. Así debe haber un no metal y oxígeno e hidrógeno. Y otro ejemplo para explicarlo mejor. Aquí también usaremos las terminaciones con hierro más OH Listo. Ahorita vamos a trabajar con el elemento de hierro, que tiene dos estados de oxidación, 2 más y 3 más. Ya, y para esto el nombre de estos compuestos que están formados por estas dos terminará siendo así. Al ser este compuesto de estado de oxidación más 2 y más 3, a estos se le van a añadir 2 hidróxidos y a este se le van a añadir 3 para que sus enlaces estén todos conectados, y termina siendo hidróxido. Como es de estado de oxidación más 2 y es el menor, tendrá que ser óxido ferroso. Y como este tiene el estado de oxidación más alto que el otro, se llamará hidróxido férrico. Ya. Y así funcionan las terminaciones. Como este hierro es de estado de oxidación más 2 y es el más bajo, terminará usando la terminación oso, y como este es el más alto, terminará teniendo la terminación de ico. ¿Ya? Siguiendo con los temas, ahora digamos con los ácidos oxácicos. ¿Ya? Ácido oxácido. Ya. Los ácidos oxácidos son compuestos que están formados por hidrógeno, uno metal y oxígeno, pero se obtiene al relacionarse un óxido ácido con agua. ¿Ya? Como por ejemplo nitrógeno. Así, nitrógeno 2 más así, es un óxido, nitrógeno y oxígeno más
una molécula de agua. Es igual nitrógeno, óxido nitroso más una partícula de agua terminará siendo un N2O. Ácido nitroso. Y otro ejemplo para terminar con este tema es carbono más ácido más partículas de agua más H ácido carbónico. Listo. Y así se hacen estos compuestos. Aunque me equivoqué al formularlos, porque siempre tendrá que ir H al inicio, en medio el no metal y el oxígeno al final. Aunque me equivoqué, ya les estoy explicando que primero es el hidrógeno, seguido del no elemento y el oxígeno al final. Siguiendo con esto, si el metal tiene varios estados de oxidación, se usarán el sufijo y los prefijos hipo, per, oso e ico, lo que les estaba explicando. En el agua, en algunos casos, el fósforo, el astato, el estroncio y el... ¿cómo se llama este? Se me olvidó el nombre de estos alimentos, pero vamos a ponerlo. A ver. El fósforo, astato. No, es AS. Y cuando son estos elementos se pueden usar 1, 2 o 3 partículas de H2O y pueden tener prefijos como si solamente se usa una partícula de agua, tendrá de prefijo meta. Cuando son de 2 es piro, y cuando son de 3 es orto. Ya. Esperen un momento. Ya. Siguiendo con los temas, vamos a hablar de las sales halógenas, que son los siguientes compuestos, que son llamados compuestos cuaternarios, que son compuestos que en estos compuestos están las sales halógenas, que son compuestos que sustituyen todas las partículas de hidrógeno y oxígeno, solo teniendo el metal y el no metal. Por ejemplo, las sales neutras, que se sustituyen todas las partículas de hidrógeno y oxígeno y solamente se mantienen al metal. Bueno, metal. Por ejemplo, primero la formación de las sales halógenas neutras son de los ácidos y los hidróxidos. Como por ejemplo, así. De aquí veremos más de los enlaces, porque así con los enlaces se explica
se puede saber si es neutra, porque tiene que estar en neutralización total, por lo que no tiene que ser ni ácido, no tiene que ser ácido, para nada. A ver, está más. Listo. A ver, el calcio es más ¿no? Bueno, está cerca. Ya. Ya. Ya mismo te espero. ¿Tú cómo quieres? ¿Quieres agua? Ah, bueno. Listo, ya. Para saber mejor cómo vamos a hacer este trabajo vamos a ver las estructuras. Dos hidrógenos que están enlazados con el sulfuro más el calcio que tendrá es de estado de oxidación 2 más, por lo que tiene dos enlaces, y como se añaden dos partículas de oxígeno e hidrógeno más una más, así. Luego, para hacer las sales halógenas neutras se deberá sacar de estos elementos, separar el hidrógeno y el oxígeno, formando partículas de agua. En este caso, formando dos partículas de agua. Porque estos dos hidrógenos se unen a estos formando las partículas de agua, que son de dos hidrógenos y un oxígeno. Más, ahora al separarlo esto solamente quedarán el metal y el no metal. Primero empezando por el metal, que es calcio, 2 más, y el sulfuro 2 menos. Que como son dos enlaces, ahí se muestra que tienen dos enlaces unidos. Y así se hace el primer ejemplo. Seguido de el siguiente ejemplo será, bueno, ya no hay más ejemplos para este. Sí, perdón, se me olvidó. Pero mejor seguimos con las sales halógenas ácidas. Sales halógenas ácidas. Las sales halógenas ácidas son compuestos que no tienen, como decir, parcialmente sustituidas las partículas de hidrógeno, por lo que puede haber al menos un hidrógeno en la sal. A ver, por ejemplo, más rápido explicar esto. Más teluro, ácido telúrico, por hidróxido de bismuto. Y aquí está. Ya. Aquí se va a sustituir esto y se va a formar tres partículas de agua.
3 partículas de agua y viendo su estructura se va a especificar que aquí va a quedar un 3 hidrógenos. Viendo el resultado, que es bismuto, H3 y teluro. Ya. Y la estructura es más o menos así. A ver, el teluro. Ahí tengo, ya, teluro, por el número 3, que aquí cuando se multiplica los elementos, aquí teluro, por el número 3 van a ser 3 partículas de teluro, o moléculas de teluro, como se llama, y aquí, como el teluro vale tiene 2 enlaces, se tiene que usar dos partículas de hidrógeno por cada teluro. Como si multiplican por 3, tendrán que ser 6 hidrógenos aquí, más el bismuto, que vale 3 más, listo. Bismuto, que tiene 3 enlaces, tendrá que haber 3 partículas de oxígeno y 3 de hidrógeno para que la fórmula esté bien. Aquí, viendo esto, tendrá que haber aquí 3 moléculas de agua y con el bismuto que tiene 3 enlaces más el teluro que como el bismuto es positivo, el teluro es negativo, y como tiene 2 enlaces se podrá entrelazar el hidrógeno, que es positivo también, y como son polos opuestos está bien. Nunca se podrá unir de elementos en estado de oxidación negativo, los dos o dos positivos, nunca se podrá entrelazar. Por ahorita, esperen que voy. Sigamos con el tema. Vamos a poner el siguiente ejemplo de sales halógenas ácidas. Será listo. Más radio 2 y oxígeno. Listo. Yo sé cómo. A ver, vamos a hablar del siguiente ejemplo, que es ácido seleniúrico más hidróxido de radio. Primero que nada, la estructura. 2 menos, 1 más, y con sus enlaces. Así está, más el radio, que tiene 2 enlaces. Tendrá que haber 2 partículas de oxígeno y de hidrógeno, por lo que terminará siendo así la estructura de esta. 2 menos y 2 enlaces. Ahí está. Y
para hacer las sales halógenas ácidas, como el nombre, para que hagan las sales halógenas ácidas, esto no podrá estar así en su totalidad neutra, por lo que aquí se va a sumar otro partícula de selenio más otros dos hidrógenos más, y así dos de estas sumarán a estas, formando dos partículas de agua, dos moléculas de agua, H2O, así. Y el resultado de la sal será radio, ácido, seleniuro, y ahora 2 más 1 más y 2 menos. Ya. La estructura de esto será radio, selenio, selenio, y así. Y esto se llamará seleniuro, ácido de radio. Ya. Nos vemos otro tema, que son las sales halógenas básicas. Básicas. Sales halógenas básicas. Se forman de los hidrácidos con los hidróxidos, en la cual debe existir predominio hidróxido. Por ejemplo, aquí está. Por ejemplo, ácido clorhídrico más hidrógeno de magnesio. Su estructura, como siempre, menos, uno más, magnesio, que por tener dos enlaces habrá dos partículas de oxígeno y dos partículas de hidrógeno. Soy pendejo, ¿verdad? Listo. Ya, aquí mejor. Listo. Solamente habrá. No habrá dos. No, sí habrá. No. No hay. Perdón, disculpen. Solo habrá. Agua
y el resultado será magnesio y yodo. Se llamará yoduro yoduro básico de magnesio. Así. Bueno, ahorita ya cambiando de tema vamos a hablar de las sales halógenas mixtas. A ver. Mixtas, ahí está. Se forman por la neutralización total entre dos hidróxidos y dos hidrácidos. Y su formación es primero lo de siempre. Primero el ácido, luego dos ácidos y un hidróxido. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a poner aquí. Por ejemplo, tenemos con el ácido clorhídrico más ácido sulfurhídrico, que diga, más el hidróxido, que vendrá siendo hidróxido de hierro, y aquí tendrá una neutralización total, o sea que aquí se van a formar 3 moléculas de agua y solamente estará primero el hidróxido, el metal del hidróxido, seguido del cloro y terminando con el sulfuro. Aquí formando sulfururo cloruro de hierro, así, cloruro, sulfuro, chingada. Invirtiendo esto, cloruro, sulfuro de hierro, o férrico, como se le dice. Y vamos a poner otro ejemplo, por ejemplo... No, ya no hay ejemplos. A ver, vamos a hablar ahora de las sales halógenas dobles. Ya. Se forma por la neutralización total entre un hidrácido y dos hidróxidos. O sea, que en la primera hay dos hidrácidos o ácidos, pero esta vez va a ser solamente un hidrácido y dos hidróxidos. ¿Ya? Vamos a poner, aquí sí hay dos ejemplos. Vamos a poner de vuelta el cloro más el hidróxido de potasio más el hidróxido
de cobre. Vendrá siendo, viéndolo bien, habrá tres moléculas, con esta habrá tres moléculas de agua y la formación final será K es igual a ya. Cloruro cloruro cóbrico potásico. Disculpe profesor si me equivoco un poco, pero un error lo comete cualquiera. Pero sigamos con otro ejemplo. Flúor más hidróxido de rubidio más hidróxido de calcio. ¿Ya? Aquí se podrá separar tres moléculas de agua y el resultante será rubidio, calcio y flúor, que terminarán formando fluoruro rubídico cálcico. ¿Ya? Y con esto terminamos este primer video, porque habrá otro video hablando de la teoría atómica. Y aquí están todos uno por uno con sus dos ejemplos, algunos uno porque era difícil hallar los ejemplos necesarios. Y disculpe profesor si me equivoqué seguidamente en estos videos, o hay mucha bulla, disculpe, pero así está mi deber, ¿ya? Y muchas gracias por su atención.